bienvenida a Hugo, nuestro pastor de la iglesia ITC. ITC es la iglesia que nosotros continuamos, o sea, es la que nosotros partimos y ellos continúan con el servicio. Posteriormente, quien no lo conoce, son nuestra iglesia hermana. Así que, bienvenido Hugo, siéntete en casa con esta congregación. Dios te use. Muchas gracias. Quiero agradecer de verdad la invitación, la oportunidad de estar con ustedes. Y bueno, como decía Rigo, es un gusto poder servir juntos al Señor en este sector, en esta ciudad. Y doy gracias, oramos por ustedes como iglesia, damos gracias a Dios por sus vidas, por su iglesia, por lo que Dios está haciendo en medio de ustedes. Quiero presentarme para los que no me conocen. Mi nombre es Hugo Rosales. Yo soy originario de Guatemala, pero ya tengo muchos años de estar viviendo en Chile. Mi esposa es chilena, tengo 2 hijas, ya una de 21 años y otra de 17. Y bueno, estamos acá. Llegamos a Chile en el año 2007 a vivir como familia. En una primera instancia estuvimos 10 años viviendo en Santiago y luego de eso salimos a México a servir a una iglesia, una plantación también en la ciudad de Monterrey. Estuvimos 4 años allá y luego regresamos a Chile, pero esta vez regresamos a Concón. Y tenemos ya, justo en febrero, estamos cumpliendo 3 años de estar viviendo ya en Concón, sirviendo específicamente en la plantación de Iglesia de la Trinidad de Concón, ITC. Así que bueno, yo recuerdo que yo conocí a Nico Castillo, lo conocí viviendo en Monterrey. Él fue a un entrenamiento de City to City allá, un intensivo de plantadores, y ahí lo conocimos con mi familia. Estuvimos compartiendo, estuve en nuestra casa, y ahí fue como que empezó nuestra amistad y relación. Así que fue muy bueno después las vueltas de Dios, como Él nos trae para acá, y hoy en día estar sirviendo juntos como compañeros del ministerio con Él. Así que hay harta historia desde una perspectiva, y algunos podrá ser poca, pero bueno. Hoy vamos a estar compartiendo en el Salmo 3, que es la lectura que tuvimos el día de hoy. Y el Salmo 3 es un salmo que considero muy especial, principalmente por 2 razones. En primer lugar, por su contexto literario. Déjenme hablarles un poquito de esto. Como ustedes saben, o tal vez algunos han escuchado, existe un grupo de salmos que son llamados los salmos mesiánicos. Y este nombre lo reciben debido a algunas razones. Primero, es que contienen por lo menos una referencia directa. El salmo de alguna forma nos habla directamente acerca del Mesías que vendrá. Y 2, es porque estos salmos son explicados en el Nuevo Testamento al referirse a Cristo, justamente como el cumplimiento de estos anuncios que se dieron en los salmos mesiánicos. Ahora, justamente el Salmo 2, que está antes del Salmo 3, y el Salmo 8, que está un poco más adelante, son 2 salmos que entran en esta categoría como salmos mesiánicos. ¿Ya? Ahora, el Salmo 2, que es el primero, habla del rechazo al Mesías. Y sabemos que años después este rechazo al Mesías se encontraría en pleno cumplimiento cuando Jesús es llevado y muere en la cruz. ¿No es cierto? Por otro lado, el Salmo 8, que es el otro salmo mesiánico que encontramos en la primera parte del libro de los Salmos, a la luz precisamente del capítulo 9 de Hebreos en el Nuevo Testamento, habla de ese día en que veremos ya no al Mesías rechazado, sino que veremos ese día en donde todas las cosas bajo el gobierno, esta vez, del Mesías, se establece en su victoria final. Entonces vemos estos 2 salmos, el Salmo 2 y el Salmo 8, 2 extremos, podríamos decir, de la historia. Una donde vemos al Mesías rechazado, o se anuncia al Mesías rechazado,
Y otra donde vemos al Mesías, pero ahora gobernando, siendo victorioso. Y esos dos salmos apuntan al gran cumplimiento en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que pasa entonces en el Salmo 3? El Salmo 3 se encuentra entre estos dos salmos. Se encuentra entre estos dos salmos mesiánicos. Y el Salmo 3 entonces nos describe precisamente ese tiempo de espera entre el anuncio o la primer llegada del Mesías, donde fue rechazado, y la segunda venida del Mesías, donde Él vendría a gobernar en victoria. Y esa época es la que hoy en día tú y yo, ustedes y yo, estamos viviendo. Ese tiempo de espera entre el Mesías rechazado y el Mesías entronizado. ¿Se entiende? ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, esto es lo que está hablando el Salmo 3 en su contexto literario, ¿cierto? Ahora, en su contexto histórico, este es el segundo punto por lo cual considero este salmo muy especial, y es que sabemos por el título del salmo, que dice Salmo de David, compuesto cuando huía de su hijo Absalón. Los detalles de esta historia se narran en el segundo libro de Samuel, el capítulo 15 al 18, ustedes lo pueden leer después, pero en resumen, es una situación donde Absalón, el hijo de David, está tratando de usurpar el trono de su propio padre. ¿Se imaginan eso? Un hijo haciéndole golpe de estado a su propio padre, haciéndole la guerra, deseándole la muerte y persiguiéndolo para que eso se lleve a cabo. Absalón, el hijo de David, está haciendo eso con David. Y esto es una gran crisis, ¿no es cierto? No sé cuántos de ustedes alguna vez han sido perseguidos por sus propios hijos al punto de querer ser asesinados por sus propios hijos. Yo no conozco personalmente alguna historia de esas, pero esta es la historia que estaba viviendo David. Y es una gran crisis. Y en medio de eso, David escribe este Salmo número 3. Entonces, cuando tomamos en cuenta el contexto literario del Salmo y tomamos en cuenta el contexto histórico del Salmo, ¿qué es lo que aprendemos? Aprendemos que mientras esperamos la redención futura, experimentaremos en este mundo pena, dolor, sufrimiento, confusión, problemas y pecado. Pero al mismo tiempo podemos estar en paz, como lo estaba David, y vivir con esperanza, que es la que él describe en este salmo. ¿Cómo esto es posible? Eso es lo que quiero que veamos juntos el día de hoy a la luz del Salmo número 3. Y primero, quiero que veamos los primeros versículos, el primer punto, si quieren ir tomando notas o ir guardándolo en su mente, corazón. Lo primero que veamos es cómo podemos vivir en paz. Ese es el título de la predicación. ¿Cómo vivir sin perder la paz? Bueno, lo primero es desenmascarando la mentira. Y es que vamos a empezar con los primeros versículos 1 y 2. Ustedes los tienen ahí proyectados. Pero una de las características de los salmos es que están llenos de emoción, llenos de verdad, llenos de emotividad. Y este salmo no es la excepción. David no inicia con un argumento teológico su salmo. David no inicia con un aspecto doctrinal explicando un punto acerca de Dios o del hombre o del pecado o de la salvación. No, él inicia exponiendo totalmente su corazón. Tal vez a nosotros nos es difícil identificarnos con la historia de David, ¿no es cierto? Porque ninguno de nosotros, creo, tenemos a nuestros hijos a tal punto de rebeldía de querer asesinarnos y tener que escapar, que huir de nuestros propios hijos. Claro, entonces tal vez desde ese punto de vista no podemos identificarnos con la historia de David, pero estoy seguro que sí podemos identificarnos con el corazón de David en medio de esta circunstancia. ¿Qué es lo que dice él? Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí.
Muchos dicen de mí, para él no hay salvación. ¿Cuántas veces nos hemos sentido nosotros desesperados y viviendo en un caos, como David lo estaba sintiendo? La situación de David era tan mala que muchas personas, dice el texto, que muchas personas, y lo dice varias veces, ¿cierto? Muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mí. Muchas personas, incluso probablemente sus amigos más cercanos, sus amigos de toda la vida, sus amigos más antiguos, pensaban que esta vez ni siquiera Dios podría ayudar a David. Imagínense esta situación, donde ya todas las personas que observaban las circunstancias de David, que observaban el odio o la convicción de su hijo Absalón de perseguir a David, lo miraban a David y decían: David, esta vez ni siquiera Dios te podrá salvar. Estos dos versículos primeros son un tremendo espejo para nosotros. Porque honestamente, ¿cuántas veces nos hemos sentido tan fracasados en algún área de nuestra vida que llegamos a creer que ya no hay nada más que se pueda hacer? Que todo está perdido, que no hay esperanza. Ni siquiera Dios me puede ayudar en esta situación. Claro, esto nos sucede más bien de manera muy sigilosa, como cuando un depredador acecha a su presa para destruirla. Probablemente no es que un día nos levantamos y creamos que Dios no tiene el poder para ayudarnos. No es eso lo que sucede. Porque especialmente si tenemos ya mucho tiempo de ser cristianos, de estar en una iglesia, tenemos la teología correcta y sabemos en nuestra mente que Dios es todopoderoso. Sin embargo, al ver las circunstancias, la mentira que empezamos a creer es que probablemente Dios no está dispuesto a ayudarnos. Estas personas de las que habla David quizá estaban viendo el pecado pasado de David, un tremendo escándalo en que no solo cometió adulterio con Betsabé, sino que además David había mandado asesinar a Urías, el esposo de Betsabé, para entonces poder casarse con ella y tapar su pecado. Entonces algunos podrán decir: ahora sí Dios va a traer juicio sobre David por ese pecado, porque Dios es justo y no olvida. Algunos pensaban: esta es la consecuencia del pecado de David, esto es lo que David merece, Dios no lo va a librar de esto. Por lo tanto, es entendible que después de muchos años hayan muchas personas opinando y pensando que David ahora sí estaba recibiendo justicia, lo que en realidad merece, y por lo tanto Dios no vendrá en su ayuda esta vez. ¿Puedes imaginar esa acusación? Muchas veces ni siquiera es necesario escuchar lo de otros, ¿no es cierto? Nuestro propio corazón es quien nos acusa de esta forma. Pero esta declaración es terrible. ¿Por qué? Porque no hay peor noticia que esta para una persona. Porque si nosotros llegamos al punto de perder la esperanza, porque si hemos llegado al punto de perder la esperanza y la fe de la disposición de Dios a ayudarnos, si llegamos al punto de creer que Dios no nos ayuda, que Dios no viene para salvarnos, que Dios no extiende su mano a nosotros, si llegamos a ese punto, entonces estamos perdidos. Entonces hemos perdido todo lo que nos sostiene. Así que la crisis más terrible que David está atravesando, en realidad no es la guerra con su hijo.
Alguien podría pensar que lo peor que nos podría pasar es pelearnos con nuestros hijos. Alguien podría pensar que lo peor que nos podría suceder es que nuestro hijo se rebele en contra nuestra o en contra de Dios. Pero lo que el Salmo está mostrando acá es, ¿sabes qué? La realidad de David en este punto es que su mayor problema, su mayor enemigo, su mayor destrucción, su mayor peligro no es lo que Absalón pueda hacer en contra de él. Es la mentira que está fluyendo desde su propio corazón, desde su circunstancia, y que quiere conquistar el corazón de David, donde le dice constantemente a su mente, a su corazón: David, en esta circunstancia, Dios no te puede ayudar, Dios no te puede salvar. Estás solo. Y esa es la verdadera crisis que está enfrentando David. Podemos sentir estas palabras hundirse en el alma de David, como también puede suceder en nuestros propios corazones. Así que déjame preguntarte primeramente el día de hoy: ¿cómo está tu esperanza en tu corazón? Quizá por la circunstancia que estás atravesando te sientes tan abrumado que aún y teniendo la teología correcta, piensas que Dios ya no tiene nada que hacer en esa relación rota que estás experimentando, en ese matrimonio agonizante, en ese hijo con un corazón endurecido. Si es así, entonces necesitamos seguir leyendo este salmo, especialmente de los versículos 3 al 6, donde hemos identificado esta mentira, ¿cierto? Pero ¿qué hacemos? Tenemos que, la Biblia nos manda, rechazar la mentira. Si bien hay un mensaje que David está recibiendo desde su realidad, él sabe que lo peligroso es dejar que esas palabras echen raíces en su corazón. Hay otro salmo, el Salmo 103, más adelante David dice: alma mía, bendice al Señor y no olvides. No olvides. ¿Por qué David se dice a sí mismo no olvides? Porque es peligroso. Somos personas olvidadizas. Y si no, en el pueblo de Israel tenemos un ejemplo donde su mayor problema fue olvidar quién es Dios. ¿Y cómo responde David entonces ante las voces que le dicen que Dios no vendrá en su ayuda? ¿Cómo responde ante las voces que le dicen que Dios se ha dado por vencido con él? David, vemos en el Salmo que él las rechazó. Y en lugar de escuchar su corazón, en lugar de escuchar y poner atención a sus emociones, en lugar de ver y guiarse por todo su entorno y lo que le dice su entorno, en los versos 3 a 6, David habla a su propio corazón, recordando la verdad acerca de Dios. Y vean esto, porque hoy en día estamos en un entorno social, habitamos en un mundo, ¿cierto?, donde este mundo proclama la mentira de que Dios está ausente de nuestro sufrimiento. Pero la verdad de la palabra de Dios es que Dios nunca nos ha dejado y tampoco lo hará. A veces es verdad que con el ruido de las voces externas y con el caos que nos rodea, es difícil escuchar la voz de Dios hablando la verdad a nuestro propio corazón. Pero es allí donde toma tanto sentido, por ejemplo, el regalo de la iglesia, el regalo de congregarnos, el regalo de ser comunidad, donde no solamente se trata de venir a la iglesia como un evento al cual asistir, y no solamente se trata de participar los días domingos, por ejemplo, cuando no tengo algo mejor que hacer, sino que entendemos que ser iglesia se trata de animarnos,
y recordarnos constantemente unos a otros la verdad de Dios. Cuando tu corazón te dice, oye, no vale la pena esto, mira, cuántos años invirtiendo en ir a la iglesia y al final de cuentas, mira cómo están mis circunstancias, yo creo que Dios no me está ayudando. Yo creo que esto no es verdad. En ese momento es cuando más necesitas estar acá, junto a tus hermanos, llamar a tu liderazgo, a tus pastores, a tus hermanos y decirles, por favor, recuérdame la verdad, porque las mentiras están acechando mi corazón. Ser iglesia se trata de animarnos y recordarnos unos a otros la verdad de Dios. La palabra que nos dice en medio del caos que podemos clamar a Él, porque Él, dice el texto, dice el Salmo 3, es el escudo que necesitamos. Él no es un Dios sordo, sino que escucha nuestro clamor y nos responde. Él, en los valles tenebrosos y en las tormentas, es quien nos sostiene. Y todo eso es lo que David empezó a recordar mientras escribía este salmo. La verdad, no la mentira. Estás solo. Esto es por tu pecado. Y empieza el acusador, el enemigo. El acusador. Satanás es el acusador. Pero Dios nos dice, yo he tomado tu pecado, si te has arrepentido, si has confiado, y lo he tirado al fondo del mar y no me acuerdo más de él. Yo soy tu escudo, yo soy quien te sostiene, no estás solo. Esa es la verdad de Dios. Pero no solo eso, el Salmo dice que Dios también es nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza. Qué hermosas palabras para terminar este recordatorio de David acerca de la verdad de Dios. ¿Qué significa esto? Fíjense, David estaba huyendo de Absalón, ¿recuerdan? Él no estaba en su palacio, él había llegado al punto de huir al desierto, como en los días cuando estaba escondiéndose de Saúl. Otra vez, pero ahora de su propio hijo Absalón, escondido en el desierto. Esa era la situación de David. David había perdido todo y humanamente no tenía nada de qué gloriarse o sentirse orgulloso. Que otra vez es la sigilosa mentira en el corazón del hombre. Como si cuando estuviese en el trono o cuando estaba en el trono, ahí sí hubiera tenido una razón de qué gloriarse. Cuando tenía abundancia de comida y banquetes después de cada celebración, después de cada victoria en sus batallas, entonces ahí sí tenía una razón para gloriarse. ¡Qué mentira más grande! David ahora lo había perdido todo y sin embargo seguía teniendo una razón para gloriarse. Y es, Señor, tú no me has dejado. Tú eres mi escudo. Yo no estoy solo. Tú me sostienes. ¡Qué gran razón para gloriarme! Aún estando en medio del desierto, huyendo de mi hijo, en peligro de muerte, habiéndolo perdido todo, sigue habiendo una razón gloriosa para gloriarme. Y es que tú levantas mi cabeza. Mi trono no es mi orgullo. Mis riquezas no son mi estabilidad. Mi abundancia no es lo que me sostiene. Eres tú, Señor. Qué gloria más grande la del creyente. El amor de Dios hacia David como hacia nosotros no ha cambiado, ni está en peligro. Y este es el secreto profundo de la vida cristiana. Mientras las personas encuentran gloria en todo tipo de cosas pasajeras como la fama, la belleza, el poder, el éxito, el reconocimiento social, los likes en las redes sociales y las posesiones que tenemos, el creyente encuentra su gloria en el Dios eterno y en la obra de redención que llevó a cabo en la cruz. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 dice: no me avergüenzo del evangelio,
porque es poder de Dios. ¿Y en qué circunstancia lo dijo Pablo? Encarcelado, en persecución, cuando naufragó, cuando lo muerde una serpiente venenosa y todos esperaban su muerte. Él dice: aún así no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Así que debemos preguntarnos, ¿dónde estamos buscando nosotros nuestra paz y nuestra gloria? ¿También estamos buscando donde el mundo la busca? Es verdad que mientras estemos en este mundo existe la posibilidad, y lo acabamos de experimentar y lo estamos viendo cada día en las noticias, escuchando en la radio, viendo imágenes. Es verdad que existe la posibilidad de perder muchas cosas, inclusive todo. Es verdad. Inclusive existe la posibilidad de perder la vida en este mundo. Pero al ver la cruz vacía, al ver la tumba vacía, puedes gloriarte de saber que nada en este mundo tiene el control de tu destino, sino que el Señor es quien está a cargo de tu futuro en la eternidad. Es por eso que el verso 6 del Salmo habla de vivir sin temor, sea cual sea la situación. ¿Tenía razones David para vivir atemorizado? Sí, pero él llega a la conclusión de decir: puedo vivir sin temor. Aun cuando me persiguen mis enemigos, aún en peligro de muerte, vivo sin temor, porque tú estás conmigo. ¿No es eso lo mismo que vivir en paz? Y me encanta porque aunque obviamente el Nuevo Testamento no estaba escrito cuando David escribió el Salmo 3, él sabía la misma verdad que el apóstol Pablo escribió en Romanos 8:31, cuando él dijo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que por último quiero hablarte entonces, si hemos identificado la mentira, entendemos que debemos rechazar la mentira, pero también debemos adoptar la verdad entonces. Es así como llegamos a los dos últimos versículos del Salmo, donde David recordó lo que Dios ha hecho en el pasado. Y esa verdad le mostró la verdad acerca de Dios y le dio confianza en lo que el Señor hará con él en el futuro. Es importante que entendamos esta dinámica del Evangelio. La vida cristiana se trata de enfrentar el presente mientras estamos en esta era de espera entre la primera y la segunda venida de Cristo, recordando y no olvidando. Por eso es tan importante tomar las palabras del Salmo 103 y decirle a nuestra propia alma: alma mía, no olvides constantemente. Porque esa es la vida cristiana. Mientras estamos en este mundo, debemos recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, pues eso es lo que asegura nuestro futuro. Si Él fue fiel en el pasado, y tenemos evidencia de eso, entonces sabemos que seguirá siendo fiel con nosotros. Si Él fue poderoso en el pasado, entonces sabemos que seguirá siendo poderoso en el presente y en el futuro. Y mientras el Espíritu Santo nos ayuda a recordar estas verdades, nuestra alma se llena de profunda paz, de esperanza y de alegría. Ahora bien, podemos experimentar muy buenos momentos en nuestras vidas, pero también experimentamos decepciones y caos en el camino. En medio de esta vida, la mentira que nos tienta es evaluar el amor de Dios de acuerdo a nuestras circunstancias. Si nos va bien, Dios es bueno. Si nos va mal, Dios me ha abandonado. Si nos va bien, entonces estoy contento. Si nos va mal, pierdo el gozo. Y esa es la tentación de nuestros corazones.
Si nos va bien, nos sentimos muy amados por Dios y ante los problemas sentimos que Dios se ha alejado. Pero la Biblia nos dice que no es así. Las circunstancias no determinan el amor y la fidelidad de Dios. Más bien debemos ver el Evangelio, recordar las palabras de Pablo en Romanos capítulo 5 y verso 8, que Dios ha mostrado su amor y su fidelidad. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la medida del amor de Dios. Así Él venció, así Él nos salvó y así Él nos salvará. Dios ama tanto a sus hijos que el sufrimiento eterno al que estábamos destinados lo llevó Cristo en la cruz. Y esa es la máxima muestra del amor de Dios para con nosotros. No el darnos el auto que queremos, la casa que queremos, las vacaciones que merecemos, el trabajo que finalmente deseamos y creemos que nos hará felices. El amor de Dios no se basa en esas cosas banales y pasajeras. El amor de Dios se ha mostrado en que aún siendo pecadores, Él te amó y dio su vida para salvarte. El Salmo 3 entonces nos apunta a Cristo, quien se despojó de su trono de forma voluntaria para entregarse a sus adversarios. David fue despojado de su trono obligadamente. Jesús se despojó de su trono de forma voluntaria. David obtuvo enemigos quizá justamente en algunos casos. Jesucristo se enfrentó a sus adversarios injustamente. De Cristo se burlaron y decían muchos: ¿dónde está Dios que no le ayuda a bajar de la cruz? Cristo fue quien se enfrentó sin temor a la muerte, sabiendo que el Padre le glorificaría y lo levantaría. Solamente al ver a Cristo, tú y yo podremos entender las palabras del Salmo 3. En Él, en Cristo, Dios nos ha provisto de un escudo sobre el cual fue derramada toda la ira de Dios. Por lo tanto, entonces, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y así podemos vivir en paz en medio de cualquier tormenta, sabiendo que Él nos sostendrá en este tiempo de espera, cuando Él regrese como el Rey soberano a gobernar y establecer su reino en toda la creación, hasta que Cristo vuelva por su iglesia, tal y como lo prometió a sus discípulos, diciendo: tienen angustia ahora, pero mira esta promesa: pero yo los veré otra vez. No están solos. Y ese momento, ese día, Jesús dijo: se gozará mucho su corazón. Y nadie les quitará su gozo. Qué hermosas promesas. Qué hermosa esperanza. Perseverar con los ojos puestos en Cristo. Ese es nuestro llamado. Esa es nuestra esperanza. David pudo entenderlo de alguna forma. Hoy nosotros tenemos la luz del Evangelio completo, donde podemos ver en Cristo este Rey glorioso que fue humillado, pero el Padre lo exaltó. Y hoy en día su iglesia espera por Él, para que juntos un día proclamemos y digamos: tú eres mi gloria. Y que a pesar de haber sido perseguidos, humillados, rechazados, sufrimiento, llanto, lágrimas, tú eres el que finalmente, para siempre, levanta nuestra cabeza. Ven, Señor Jesús. Termina el libro de Apocalipsis, la oración de los creyentes. Oremos. Padre, te damos gracias por este día, por este tiempo. Gracias por este salmo en tu palabra.
que nos anima, que nos da esperanza y que nos muestra la verdad en la cual estamos parados y firmes. Gracias porque en tu palabra podemos descansar, estar en paz aún en medio de las dificultades, del dolor, de la pérdida, del sufrimiento, de la injusticia. Podemos decir, tú eres nuestro escudo, nuestro estandarte, tú eres nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza. Gracias por tu fidelidad, Señor, y porque tú nunca nos dejas, ni nos dejarás. Y tú has prometido que un día regresarás y vendrás por nosotros. Y ese día tendremos gozo, un gozo que no hemos experimentado. Y ese gozo nadie nos podrá robar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.